Voy a presentar al ingeniero Jorge Escobar, es ingeniero civil de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Asociación de Ingenieros Estructurales, responsable de estructuras en la Gerencia de Subterráneos de Buenos Aires, tiene más de 25 años de experiencia en obras industriales y subterráneas, participó en la ampliación de las líneas B y H y en el anteproyecto de las nuevas líneas F y G, y actualmente se encuentra en el desarrollo del nodo Obelisco y del nodo Constitución. Adelante. Buenas tardes. Lo he reemplazado al ingeniero Fernández López, que tuvo un viaje urgente a Brasil por temas de intercambio. O sea, estamos tratando con los países vecinos intercambiar experiencias y bueno, y tuvo que salir para allá. Bueno, vamos a hacer una introducción sobre cómo han ido evolucionando los métodos constructivos en las obras de subterráneos de Buenos Aires. Vamos a mostrar la evolución y cómo hemos ido mejorando la ejecución de esos túneles. O sea, el método es manual con máquina, pero o sea, no hemos podido utilizar tunelera en base a que no ha habido en este tiempo una longitud que lo permita. Bueno, esta es una sección típica de túnel de 2 vías, adaptada al primer método que utilizamos, que fue el método alemán. En el método alemán, que empezamos a usar en los años 90, en forma bastante conservadora, hacía muchos años que no se realizaban túneles, se había perdido la experiencia en Argentina para hacer túneles y bueno, era como empezar de nuevo. Entonces se hacía primero una galería de drenaje. Se hacía una galería de drenaje para permitir para poder trabajar en seco para el resto de la obra. Después teníamos las galerías de hastiales, que se ejecutaban, se excavaban también manualmente y se hormigonaban en espacios bastante reducidos. Esas galerías podían ser de 2 metros como máximo. Y después se excavaba la parte superior, se hacía la calota y después se eliminaba el banco inferior y se construía en este caso el dren se hacía al final también. Y por último, las ventilaciones. Acá tenemos una galería de drenaje construida en galería de 1 metro de ancho, 2 metros de altura. El suelo nuestro en general es una tosca que resiste bien todo este tipo de excavaciones. Lo que hay que tener en cuenta es algún desprendimiento de suelo en la bóveda. Para ello vamos avanzando de 1 metro, 1,5 metros y vamos poniendo cercha de madera y entablonado, así las personas pueden ir avanzando sin correr riesgos.
esa galería de drenaje se instalaban caños de 300 milímetros de diámetro, se colocaba un geotextil por abajo y piedra partida, y después arriba se colocaba otra vez piedra partida y se cerraba el geotextil. La extracción de tierra, tanto en las galerías de drenaje como en los hastiales, se hacía manualmente, se utilizaban martillos mecánicos, se instalaban vías para poder desplazar los carros que llevaban los baldes, y se hacía el izaje con guinche. Todo era un proceso bastante lento. Acá estamos mostrando cómo se hacían las galerías. Esta es una galería de hastial de 2 metros de ancho. Acá se ven las cimbras de madera que se enclavaban acá se apoya y se hace tope contra el suelo, y acá están las tablas. Con eso evitábamos que cualquier desprendimiento pequeño, pero por la altura y eso había riesgo de lastimar a la persona y bueno, con esto fue un avance bastante seguro. Acá están instalando las juntas water stop. Era un proceso también lento que era todo un detalle para armarlo, y como siempre había que destinar algún personal que estuviera acostumbrado a ello. En esa época se estaban acostumbrados a usarla. Después se hacía una excavación central de 2 metros de ancho, y se avanzaba hasta 3 metros de profundidad. Se colocaban viguetas, una vigueta a cada lado de esa galería, y de esa forma se seguía excavando hacia los costados hasta dejar toda esta zona liberada para poder ingresar con el encofrado, que tenían aproximadamente 3 metros de ancho. Una vez que están instaladas todas las viguetas, se podía avanzar con el molde. Acá ya estaba todo hormigonado, la bóveda y los hastiales, y se procedía a la ejecución de la solera. Después cuando la línea H para nosotros fue una línea nueva, en el 2001 empezamos a realizarlo haciendo depresión de napa temporaria por pozos profundos. O sea, en ese caso la napa era de 2 o 3 metros no llegaba a 2 o 3 metros de altura. En esos sectores se pudo desarrollar bien con pozos profundos. Cuando ya estuvimos en zonas más con altura de napa mucho más alta, como por ejemplo en la estación de Once, fue todo una dificultad. O sea, fue una experiencia que nos hizo estar seguros de que donde hay napa hay que iniciar la obra por la galería de drenaje. Después había avances por bóveda. Se hacía un primario con gunita con pata de elefante. Acá también empezamos a usar en bóvedas más grandes
el uso de lagunita. Se hacía la bóveda definitiva, después se excavaba la destroza y se hacían hastiales por submuración y la solera. La foto más adelante describimos un poco este procedimiento. En este caso, los avances que tuvimos fue la excavación totalmente mecanizada. La extracción de suelo se hizo por rampa. Hubo que cambiar un poco los criterios de avanzar, de tener una cantidad importante de pozos de ataque. En este caso, las rampas ocupan mucho más espacio y esos son menores, entonces hubo que restringirse a un trabajo lineal, donde lo importante era mantener un ritmo. A veces esto se contrapone cuando hay alguna interferencia importante y los tiempos se van y no se puede avanzar para otro lado. Entonces a veces empiezan a aparecer los pozos de ataque para ir compensando algunos tiempos. El entibamiento se hizo con gunita y con clavos en suelo. Se usó molde metálico, se empezaron a usar las juntas hidroexpansivas y se iniciaron controles sistemáticos. Esta es la nueva sección. Es parecida a la otra, pero en este caso se excavaba primero la parte superior, se construía la bóveda y después se excavaba por bataches, se submuraba, se hacía por bataches los hastiales y por último la galería de drenaje y la solera. Bueno, acá describimos un poco el método que se excavaba. Acá se puede ver cómo se excavaba la bóveda, ya dejando el talud previsto para el apoyo de la bóveda. Se avanzaba con gunita y cercha. En este caso las cerchas estaban en el primario y quedaban para solidarizarse con el secundario, con el hormigón definitivo. Acá podemos ver que el encofrado se iba encofrando y se iba avanzando con la bóveda. Una vez que había un buen avance de la bóveda, se empezaba a hacer por bataches, como en edificios entre medianeras, de uso común en Buenos Aires, salvo ahora que empiezan a usarse los anclajes. Se preveía ir haciéndolo por bataches estos hastiales. Y las aperturas eran de aproximadamente 3 metros. Acá se van hormigonando los hastiales, se hace el otro hastial, después acá se realiza el drenaje y se hormigona la solera y se completa el camino rodante con el balasto, durmientes y vías de ferrocarril. Esto era una de las cosas que comentaba que había sido para nosotros un avance de usar el sistema de accesos en rampa. Las rampas hay que disponer de una calle lateral. Al vecino se lo molesta durante mucho tiempo, pero la agilidad que se logra en la obra es muy importante.
Acá lo que comentábamos que habíamos iniciado el uso de máquina, de excavar con máquina sin la presencia de personas. Y en este caso esta máquina también volcaba el suelo, tenía una cinta transportadora que volcaba el suelo a los camiones. Este es el momento donde se daba el perfilado final y se colocaban las cerchas metálicas. Estas cerchas metálicas en parte es por protección, en parte por darle ductilidad al primario y principalmente para mantener el galio. Acá vemos el proceso de unitado manual. Acá estamos viendo la misma máquina que excavaba, volcaba el suelo sobre los camiones. Acá tenemos una vista del proceso constructivo y una espera de camiones. En este caso, si uno quería sistematizar la carga y la excavación, y se producían demoras en la espera de los camiones que se producía en el propio túnel. Acá se ven los taludes que digamos que están a mitad de altura y están a la espera después de hacer los bataches una vez que se haya hormigonado la caverna, la bóveda. Acá tenemos los encofrados. Los encofrados eran bastante rígidos. Acá hago mención de la rigidez del encofrado. Esto nos permitió hacer y tener un avance en el hormigonado, que acá tenemos la manguera, se ajustaba se ajustaba la entrada acá y se hormigonaba desde la parte que ya estaba hormigonado hacia atrás. Entonces uno tenía una ventana desde acá, iba viendo cómo se podía ver cómo el hormigón iba subiendo en los laterales, iba rellenando bien, y hasta que llegábamos a un momento que el hormigón iba avanzando y después, bueno, se cerraba esa tapa y se hacía un bombeo y se lo sometía a presión. Esto obviamente incrementaba las presiones en el encofrado, por eso el encofrado tiene que ser rígido. Con eso hemos logrado un perfecto contacto entre el hormigón definitivo y el gunitado y el primario. Se han sacado varias probetas y siempre la unión entre la bóveda y el primario ha sido excelente. Tuvimos otras experiencias en estaciones, en caverna también, donde los encofrados eran estructuras un poco menos rígidas, y entonces no se les podía dar la presión. Y ahí tuvimos siempre separación entre primario y el secundario. O sea, el hormigón no llegaba hasta arriba, y eso en las impermeabilizaciones provocaba que fuera necesario el proceso de inyección. Ahí se tuvo que hacer, en las estaciones hubo que hacerlo en forma sistemática.
Acá mostramos una excavación de hastial en Batachi. Aproximadamente, estos eran 3 metros. Acá están colocando las armaduras. Se mejoró, pero bueno, seguíamos haciendo un proceso de poner gente en situaciones poco cómodas. Después se colocaba el encofrado y se hormigonaba el hastial. El hastial tenía que hormigonarse con alguna tronera para poder, o sea, el inconveniente que teníamos en este esquema era que el hormigón teníamos que asegurar el contacto entre el hormigón del hastial y la bóveda, cosa que costaba bastante y se dejaban previstas mangueras para la posterior inyección. Bueno, acá están haciendo el hormigón de limpieza para las soleras y acá encofrados para soleras, y después se completaba la vereda. Esta es la vista de ese túnel de la línea H, túnel de 2 vías. Se construyó todo con hormigón colado en segunda etapa. Y el agua estaba más o menos en 2 o 3 metros de altura. Trabajó bien. Un detalle que en ese momento no teníamos en cuenta era la colocación de las hidroexpansibles. Hemos tenido algunos problemas de que en las juntas las hidroexpansibles quedaban muy cerca del borde, y cuando hay alguna pérdida de agua y eso, demoran en expandirse, pero cuando expanden nos han roto bordes de junta. Bueno, ahí aprendimos de que hay que tener un control sistemático también en la colocación de las hidroexpansibles, tratar de armar un equipo de personas que estén siempre dedicadas a eso, que sean prolijos, la inspección estar enfrente y hacer los protocolos antes del hormigonado, de revisar, de que alguien inspeccione esa junta, y eso, bueno, es lo que ha mejorado los resultados de esa colocación. Bueno, ahora pasamos a los túneles como lo estamos construyendo hoy. Este fue el otro avance importante que tuvimos, de ya hacer toda una gran excavación y avanzar con el primario, y dejamos este banco solamente. Y ese banco es retirado después sistemáticamente cuando se va haciendo la solera y se construye y se hormigona, digamos, de abajo hacia arriba. Bueno, esto en rendimientos, en junta logramos una sola junta. El primario empezamos siempre a decir, bueno, el primario a desvincularlo del secundario. Con esa premisa logramos que el secundario se fisurara mucho menos. Esta sección la
la construimos en zonas donde teníamos napa a 1 o 2 metros o hasta esta altura llegaba la napa. O sea que realmente lo pudimos probar. El resultado final fue bajo napa. Bueno, el procedimiento es, bueno, acá volvimos a hacer como primera etapa las galerías de drenaje, que bueno, demora el inicio de la obra, pero después las comodidades para la obra son indiscutibles. Bueno, después empezamos a excavar con máquina, en este caso con retros. Ya no se usó la máquina con la cinta. Los avances acá son se usa de depósito muchas veces el túnel, porque las descargas son con lluvia y eso se retrasan, entonces las cintas no se han seguido usando. Acá se pone la cercha, se controla la cercha y se gunita. Estos avances son de 1 metro, en general de 1,20 m hasta no más de 2 metros, donde los suelos no estén y el proceso de control de descensos nos esté pudiendo decir que estamos bien, pero no queremos avanzar más de esa distancia. En caso de que haya desprendimiento, agua, y bueno, se deben reducir esos avances. Hemos llegado hasta 70 centímetros o 50 centímetros esos avances. Hay zonas donde el agua, por alguna pérdida, en general es por pérdida de algún servicio, y bueno, y no se encuentra la solución para reparar el servicio, no se encuentra el problema, y bueno, y hay que seguir avanzando, y bueno, y entonces o el suelo está removido. Bueno, después se excava la zona, la solera, pero se va excavando cada 30, 40 metros y se va hormigonando la solera. Después que ya tenemos buen piso, colocamos nuevamente un encofrado bastante rígido, y se procede al hormigonado de la bóveda, con el mismo esquema que habíamos hablado antes, de ir hormigonando desde atrás hacia adelante y presionar contra el encofrado y el primario para asegurar el contacto entre primario y secundario. Acá es la zona más baja, que mostrábamos ahí en la figura, y se está gunitando el apoyo de la cercha y gunitado. Acá es una vista del todo esto es primario. Ya se excavó la solera y se está procediendo a la colocación de encofrados para la solera. Acá vemos un lateral y las veredas ya se hormigonaban, se procedía a un solo hormigonado de la solera en paños de 6 metros. Las soleras en general son armadas en lugares donde hay agua. Este túnel era, en toda la traza del túnel era bajo agua, así que las soleras eran armadas.
los hastiales también, y la bóveda no tenía armadura. Acá tenemos una vista de otro encofrado, ya más grande, porque las bóvedas ya tenían más extensión, o sea, se cortaba el hastial casi no existe en este hormigonado, ya era bóveda y hastial. Esta es una vista del túnel terminado con ese método. Para nosotros quedó con muy poca agua, tuvimos pérdidas en las fisuras. Con este esquema logramos que no se fisurara. Un primer momento que se siguió con el gunitado y con la terminación con que quedaba el gunitado. Después hicimos intentos de usar, de fratazar el gunitado, a veces en proceso inmediatamente antes de hacer el hormigonado se ejecutaban se ejecutaba un andamio móvil y se fratazaba el primario. Realmente ahí con el estudio de las formulaciones de hormigón y con hormigonados de 5 metros. O sea, pudimos reducir mucho la fisura sin tener armaduras en las bóvedas. Esto de no tener fisura, o sea, casi pudimos decir que logramos un hormigón impermeable. Donde había fisura, entró el agua por las juntas. O sea, no estuvimos del todo prácticos con la colocación de las juntas hidroexpansibles. Bueno, pero se solucionó fácilmente con inyecciones, en general de poliuretano. Y bueno, y esto ya la napa está arriba y se lo ve un túnel seco. Donde tuvimos mayor problema han sido las uniones en las ventilaciones. A pesar de acá también tener hormigones in situ, las uniones con las ventilaciones han traído entrada de agua. Bueno, ahora la intención es de marcar de marcar un poco la situación actual, dar a conocer cómo estamos trabajando y marcar un poco los temas que nosotros consideramos que tienen que ser de esa manera, pero los especialistas podrían darnos otras opiniones y entre los especialistas que representan a SBAS y los especialistas que presentan contratistas, poder poner de acuerdo y crear nuevas soluciones y todo para ir a una obra sistemática. O sea, hoy cómo estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando con este túnel de 2 vías y es una obra tipificable y mejorable. O sea, se acerca mucho a una obra industrial, la cual
paso a paso podemos ir mejorando. Creo que esto fue una muestra bastante importante, o sea, entre especialistas, las bases, las contratistas que indicaban lo suyo, fuimos haciendo todos estos avances, fue gracias al trabajo en equipo. Bueno, Esbase es usuario y anteproyectista. Esbase lo que está queriendo es mejorar la calidad del producto que está comprando y se ayuda con especialistas. La contratista trata de mejorar los métodos y mejorar sus costos, y también recurre a especialistas. Lo que proponemos es que tendría que haber algún entendimiento entre especialistas para un futuro sistemático, en forma sistemática, y esos temas conflictos o opciones adoptadas son aplicables solamente fuera de contrato. O sea, las cosas cambian mucho cuando se cambian las condiciones básicas del contrato. Entonces, lo que quisiéramos es tal vez que los especialistas tratar de que se llegar a acuerdos e ir mejorando estos procedimientos. Nosotros hoy estamos haciendo el cálculo para el primario. El primario hemos logrado estos avances de excavaciones gracias a los programas de elementos finitos, no lineales, y específicos de suelo, por ejemplo, Plaxi, Flax, etc. En la ejecución, nosotros estamos trabajando con UNITE y Cerca, y creemos que esa es la forma. En malla metálica, las mallas solamente las usaríamos cuando tenemos el hormigón de segunda etapa inyectado. Las pequeñas galerías, hasta 3 metros de ancho, las haríamos solamente las hacemos solamente apuntalando con madera. Lo de usar siempre cercha, nuestra opinión es que es por durabilidad, mantener el gálibo en desmoronamientos en bocacalles y por seguridad. En el proyecto estructural, las acciones y cargas de suelo, usamos cálculo convencional con elementos finitos y cargas impuestas, o sea, imponemos la carga de suelo. Y hacemos cálculo mediante programas, elementos finitos no lineales específicos de suelo. Usamos los dos, pero los que tratamos los que imponemos son los de cálculos convencionales con resultados interpretables, comprobables, repetibles, porque en una obra sistemática nosotros necesitamos que los resultados sean parecidos entre situaciones similares. El cálculo definitivo lo hacemos con elementos finitos, lineales, con resultados interpretables, comparables también, repetibles y con acotada incidencia de los parámetros geotécnicos, usando los programas SAP, STAT, TRAP. La ejecución de hormigón in situ inyectado, hay grietas por retracción de fragüe y hay adherencia al primario. Lo que quisiéramos lograr, o sea, estamos conformes con haber con ese bombeo inyectado, pero quisiéramos lograr una superficie lisa mediante fratazado, agregado de membrana, tratar de minimizar las grietas de retracción de fragüe. Las juntas hidroexpansibles, estamos usando 2 juntas de elasticidad elevada, de módulo de elasticidad elevado con expansión muy lenta, y hay otra
otra hidroexpansible que es de módulo de elasticidad bajo con expansión inmediata. Ahora les muestro una foto donde están las dos. Usar los drenajes. Los drenajes nosotros estamos previendo hacerlos solamente para la etapa constructiva y en servicio no usarlos. Pero dejar las cañerías y todo ante un eventual futuro drenaje. Las impermeabilizaciones en la zona de acceso público siempre ir a membrana. Y estamos siempre en la disyuntiva entre flotantes y proyectadas in situ. Nosotros estamos usando las in situ porque prevemos que las inyecciones tenemos más posibilidad de, cuando hay que hacer inyecciones tenemos más posibilidad de reparar. Acá en esta foto mostramos cómo están las dos hidroexpansibles. Esta es la que se expande más rápido y esta es la que se expande más lento. Acá estamos en la colocación en solera y bueno, y se ha cuidado mucho esta colocación, pero igual en muchos lugares tenemos esas pequeñas humedades que bueno, que las vamos resolviendo con inyecciones. Acá está la membrana aplicada, hay dos aplicaciones en diferentes colores. Acá tenemos una vista de cómo es esa aplicación. Acá tenemos una vista de cómo se controlaron en ese caso los espesores de la membrana aplicada. Acá tenemos este es el andamio para ir corrigiendo y completando toda la membrana. Y este es el túnel terminado, ese mismo túnel que mostraba con las con la membrana. Este túnel se hizo gunitado. Y bueno, el resultado de la experiencia que tuvimos es que hay fisuras sistemáticas, o sea, cada 10, 12, acá como se puede ver hay una fisura, acá hay otra fisura, o sea, la fisura y la entrada de agua, en este caso hemos tenido bastante entrada de agua y como era agunitado, las inyecciones han sido muy importantes. Bueno, espero haberle transmitido alguna experiencia que la hemos recabado durante años que venimos siguiendo las obras de subterráneos y bueno, gracias. Gracias, ingeniero Escobar, y invitamos a Hugo a completar las exposiciones. Ocasio Rocha es geólogo, está formado en la Universidad de San Pablo, tiene un máster en Ingeniería Civil en la Universidad de San Carlos en San Pablo, un MBA en la Fundación de Ingeniería de San Pablo, es presidente del Comité Brasileño de Túneles desde hace 2 años y medio en su segunda gestión, es jefe del Departamento de Proyecto Civil Básico del Metro de San Pablo. Buenas tardes a todos. Estamos una vez más aquí para hablarles sobre nuestra experiencia, intercambiar también experiencias sobre impermeabilización. La primera pregunta que surge es ¿por qué debemos impermeabilizar? La experiencia del subte de San Pablo se remonta al inicio de las obras en la línea 1, construida en Catancover, o VCA, yo hablé VCA, y algunas personas dudaron, es Catancover. Se impermeabilizaba con 7 mantas asfálticas, proyecto alemán, cruzadas, proyecto muy caro, muy difícil de aplicar, funciona. Pero cuando tenemos un pozo de combustible cercano que lanza hidrocarburos,
eso se absorbe. En la línea 3, el subte de San Pablo buscó la solución de concreto de baja permeabilidad y se usaron a fines de los años 70, comienzo de los años 80, un hormigón con un trato especial, una cura no especial de baja permeabilidad. Funciona hasta cierto punto, tenemos Estación República construida en ese momento y hay muchas pérdidas, fugas, digamos. Y hoy el hormigón es un concreto importante. La impermeabilización es impermeable entre las fisuras, o sea, en la fisura entra agua, no hay cómo. No. En realidad, los intentos más prometedores, digamos, fueron en los años 60, aplicar mastique asfáltico con fibra de vidrio, basado en la teoría de Raksevich. 10 años después, sistemas impermeabilizantes con membranas flexibles, con geotextiles no tejidos de polipropileno y polímeros se utilizaron en Suiza y en Austria. Y en el año 83, los túneles del subte de Washington comenzaron a utilizar una membrana impermeabilizable flexible, aplicada en las estructuras subterráneas con éxito y redujeron los costos de mantenimiento. Hicieron tramos con membrana y sin membrana. Salía más cara, obviamente, con membrana, pero a largo plazo, a esos tramos con membrana, comenzaron a ver que tenían un costo de mantenimiento menor. Este es un aspecto importante, ¿no?, durante el proyecto de una línea de metrovía, ¿no?, proyectada a 100 años, porque cuando uno hace una línea que cuesta 6.000 millones de reales, por ejemplo, si uno coloca impermeabilización, ese valor va a variar entre 5.800 a 6.600, o sea, el banco que va a prestar dinero va a prestar lo mismo, ¿no?, 5.800 o 6.600. Ahora, el costo de mantenimiento va a salir del valor del pasaje del usuario, y eso es importante considerar en la operación de largo plazo. La impermeabilización, claro, va a depender del suelo, de la situación del sistema de soporte, pero puede ser muy importante. Aquí tenemos el caso de la línea A1 azul, aplicación de diversas capas de manta asfáltica, funcionamiento adecuado, punto de vista de estanqueidad, elevado costo, dificultades de aplicación, durabilidad limitada. Línea 2, estructura sin impermeabilización activa, concreto, baja permeabilidad, tratamiento localizado de eventuales puntos con pérdidas, uso de argamasa polimérica y éxito menor que lo deseable, ¿no? Tenemos casos de túneles, tenemos varios kilómetros de túneles solamente con hormigón proyectado, a diferencia de lo que el colega de Colombia habló. La mayor causa de problemas son en esos túneles que no tienen impermeabilización y se cambia el revestimiento secundario. El proyectado no hay problema. Claro, donde uno tiene una presión de agua muy grande y una estación, por ejemplo, que el mismo criterio se utiliza aquí en Buenos Aires o en regiones donde hay que cambiar vías, por ejemplo, a un proyectado con mucha presión de agua, no hay otra que impermeabilizar. Ahora, en terrenos que no tienen tanta permeabilidad, la mejor solución es proyectar sobre proyectar, o sea, proyectado sobre proyectado. Utilizamos el moldado si hay permeabilización. El caso especial en algunas estaciones. La principal causa es la retracción a causa de la restricción que el proyectado provoca en un moldeado de segunda fase. Y en el caso límite, esto es en la línea 2, una estación con método austríaco, no se usaba impermeabilización. Y bueno, un concreto moldeado en bloque. Y hasta hoy estamos inyectando en esta estación. O sea, hay que invertir mucho dinero, ¿no?, para mantenerla. También hubo problemas ejecutivos, pero para el público queda evidente, ¿no? Hay un director, el director Cruz, iba a la estación. Lamentablemente a veces le caía una gota de agua en su cabeza, se le mojaba la boina en la estación Trianón, quien conoce San Pablo. Entonces, bueno, él se enojaba, peleaba con todos por este tema. Las principales patologías observadas: infiltraciones en fisuras de retracción de origen térmico, infiltraciones en juntas de concreto, en general infiltraciones con fallas de concreto en nidos vacíos que
o sea, hay grandes probabilidades de que de estas fisuras en concreto, disolución de HC en las mantas asfálticas, esto sucedió bastante, y lo concreto es de baja permeabilidad, pero entre las fisuras, ¿no? Y el costo de mantenimiento es elevado. Aquí tenemos algunos casos interesantes de túneles, aquí tenemos uno proyectado sobre el nivel del agua, aquí tenemos bloques, mucha entrada de agua. Este gráfico de Damberg, de Suiza, el que nos muestra las principales causas de patologías de túneles. Se hizo un estudio en Suiza en el año 2006. Podemos ver que el agua, aquí tenemos humedad, entrada de agua, esas son las principales causas de patologías de los túneles. Si trabajamos con esos análisis de pared, vamos a intentar buscar las principales causas. Vamos a atacar estos dos en este caso, parece muy obvio, pero bueno. Otro problema serio, la presencia de agua en los túneles puede dañar equipos. Hoy los equipos más modernos de vía, CBTC, son mucho más sensibles al agua que los equipos que teníamos hace 10, 15 años. Falsa ocupación de rieles, eso es común. Entonces cada vez más se está exigiendo menos humedad, digamos. Aquí tenemos una imagen de la estación Villa Madalena. Miren esta esquina, aquí vemos el piso, una estación terminada, vemos aquí en las paredes. Muchos problemas especial para los empleados, habitaciones, salas con moho, una mala impresión para los usuarios. Aquí tenemos problemas de elementos químicos agresivos. Hubo un túnel que estuvo parado durante muchos años, tenía un puesto de... Se alcanzó el revestimiento primario, hubo una cepa de bacterias que atacaba el azufre del combustible en un puesto de gasolina, se atacaba el concreto, se bajó el pH de 14 a 2. Yo traspasé el concreto con el dedo para que ustedes vean. Aqui é um modelo conceitual aí do Meta. Eu não sou da área de concreto. Bueno, discúlpenme, yo no soy del área de hormigón. Disculpen si hablo alguna tontería, digamos. Aquí vemos las pérdidas graduales de la calidad de los concretos en varias etapas de la vida de la obra. Vemos que la mayor parte está relacionada con el pasaje del agua. Una vez que uno limita el pasaje del agua por el hormigón, es posible garantizar una vida útil bien mayor. Tipos de impermeabilización. Hoy el subte de San Pablo más o menos estamos alineados como dictan las normas suizas 280, que ya está fuera de uso, pero si colocamos algunas clases de aceptación de agua, ¿no? Y aquí tenemos las clases: completamente seco, seco, levemente húmedo, húmedo, húmedo a mojado. Lo que estamos buscando es 1 litro por metro cuadrado por día. Ese es el número, digamos, que estamos buscando desde el punto de vista de impermeabilización de nuestros túneles. Tipos de impermeabilización, tenemos dos principales: el sistema paraguas, digamos, que es el que promueve una impermeabilización parcial, solo de la bóveda, un drenaje longitudinal de los límites de impermeabilización, digamos, en la parte inferior de las paredes laterales. Tiene un mayor costo de mantenimiento, de operación, requiere un sistema de drenaje con bombeo propio a lo largo de la vida útil, ¿no? Estamos hablando de un túnel metroviario. Si tuviéramos una carretera con salida por gravedad, puede ser un sistema bastante interesante. Va a depender del macizo que estemos trabajando y de la obra. Tenemos túneles en San Pablo, tanto de este sistema como del otro sistema. ¿Cómo trabaja? Veamos. Tenemos el agua que entra por el lateral, por un sistema que pasa por detrás de la membrana de PVC o de PAD. Hay un drenaje y se la lleva hacia afuera. Bueno, disculpe, me están pidiendo que hable un poquito más despacio. Una desventaja de este método es que uno está trabajando en áreas contaminadas o áreas en las cuales uno no puede mover plumas de contaminación. Esto es muy importante en ciudades como la de San Pablo.
tenemos innumerables estaciones de servicio con plumas de contaminación de gasolina, de alcohol, óleo diésel, que están paradas 100 metros, 50 metros arriba del túnel. Cuando instalamos un sistema de estas características, traemos la pluma o la grúa, ¿no?, hacia adentro del túnel. Y nuestra legislación nos dice que si uno tocó la grúa es tuya. No importa si provocaste o no, ¿no?, que ella se desplazara. Tenemos que remediar, digamos, reparar esa grúa. Entonces, dependiendo de la permeabilidad del macizo, o sea, uno intenta evitarlo por este tipo de situación. Además, algunas ciudades se tiende a no permitir la construcción de sistemas que toquen las capas freáticas, digamos. Los sistemas no pueden ser drenantes, no los podemos tocar. En la ciudad de Milán, por ejemplo, uno no puede rebajar la capa freática, y un túnel de con el tiempo, esa capa se va rebajando. Y aquí el sistema sellado submarino, que promueve una impermeabilización total de la bóveda lateral, es el arco invertido, un sistema de drenaje que se utiliza, se debe hacer en la fase constructiva, no se puede hacer luego, tiene un bajo costo de mantenimiento. Es un sistema sellado estanque, pero más difícil de aplicar. Se lo utiliza en regiones con una elevada columna de agua, macizos de elevada permeabilidad, en situaciones donde el mantenimiento del sistema del drenaje no se puede realizar o es muy difícil de hacerlo, y donde la capa freática se debe evitar el rebaje, ¿no?, de esa capa. Y aquí tenemos criterios de elección, de criterios para utilizar, ¿no?, sistemas de impermeabilización en el subte de San Pablo. En este caso, bueno, como digo, son para estaciones que tienen público, tienen equipos. Digamos, hay mucho acceso y visibilidad y muchos equipos importantes. Entonces, si tenemos macizo de baja permeabilidad, puedo utilizar sistemas cuya membrana abierto, digamos, sea la del tipo de paraguas. Yo puedo, digamos, ver el agua si no tenemos estaciones de servicio, por ejemplo, como dije antes. Bueno, en el caso de aguas de filtración sin presión, utilizamos el sistema con geomembrana o GCL, pero nosotros en realidad hasta ahora no lo usamos. El GCL es un compuesto bentonítico, una manta, una capa, ¿no? Tiene una capa de geosintético, una capa de bentonítico y otra de geosintético. Todavía no lo usamos, pero coloqué esta opción porque tiene una calidad importante, que si bien no lo usamos, pero pretendemos ensayarlo. Cuando uno tiene una contaminación por hidrocarburo, si colocamos un sistema abierto con una capa de PVC, esa capa se va a disolver, esa membrana, ¿no?, se va a disolver. La bentonita, si se la hidrata 50%, es impermeable al hidrocarburo. Por lo tanto, puede ser un sistema importante para utilizar de forma local o asociado a otro sistema. Entonces, esto es algo muy interesante realmente. Podemos utilizar con agua de infiltración. Yo puedo utilizar geomembrana GCL con sistema de paraguas, o un sistema sellado, que lo llamamos submarino. Si tengo agua con presión, hoy estamos especificando, digamos, todos los túneles con sistema sellado. Estamos hablando de túneles de estación, ¿no?, de subte. Los túneles de vía podemos ser menos rigurosos. Cuando se realizan con tuneladora, ustedes saben, ¿no?, el hormigón se lo cura con vapor, es muy cuidado, con juntas impermeables. Cuando el túnel se realiza con el método austríaco o el convencional, macizos de baja permeabilidad, sistemas sin geomembrana, y en nuestro caso solo con hormigón proyectado. No utilizamos más concreto moldeado en esos casos. Macizo impermeable, con infiltración de agua sin presión. Ahí entonces sí podemos utilizar semejante a lo que utilizamos en las estaciones. Y en realidad usamos parecido, ¿no?, a lo que aplicamos en las estaciones. La tendencia nuestra, como les mostré ayer,
es que los túneles de vía se hagan con las tuneladoras. Entonces, como son pocos los túneles que no son de estación realizados con el método convencional, estamos hablando cerca del 20%, son áreas de acceso a público, donde hay equipos, entonces optamos por el sistema de impermeabilización. Quiero dejar bien en claro que tenemos varios túneles solamente con hormigón proyectado en áreas donde no hay alta permeabilidad. Inclusive tenemos un proyecto que usamos una parte de la construcción de la línea 2 que previmos donde íbamos a tener impermeabilización con el sistema de paraguas o no, por la cuestión geológica. ¿Qué hicimos? Hicimos una sección del túnel donde cabría el sistema impermeabilizante. Ahí, durante la construcción, evaluamos efectivamente si era necesario colocar o no un sistema de paraguas. Entonces tenemos un tramo con un aparato de cambio de vías, que es una conexión de dos túneles, en donde se prevía hacer una impermeabilización, por ser obviamente un cambio de vía. Pero como el macizo era muy bueno, lo hicimos solamente con proyectado y está todo muy bien, no entra una gota de agua. Aquí algunos diferentes tipos de grado de agresividad del hormigón, la agresividad del agua, del suelo, digamos, es muy importante, ¿no? Para que podamos definir el tipo de impermeabilización. Fuerte, medio, débil. Quien necesite estos datos se los podemos dar sin problema. ¿Cómo es el sistema? A ver, veamos. Lo importante de este proceso es no considerar que la geomembrana, o sea, la geomembrana es uno de los elementos de la impermeabilización. Estamos hablando de un conjunto donde cuenta el macizo, su permeabilidad, el sistema de predrenaje antes de colocarla, impermeabilización. Tenemos una geomembrana apoyada al macizo, un geotextil, textil drenante. Tenemos un sistema de sectorización de la impermeabilización. ¿Esta sectorización para qué sirve? Es para que si tenemos una pérdida en esa área, inyectamos en esa sección. Esa sectorización es cada 10 metros o cada 300 metros cuadrados aproximadamente. Y el hormigón secundario o concreto también es un elemento de impermeabilización. Entonces entendemos que la impermeabilización es todo este conjunto. O sea, si todo está bien, no entra agua. Entonces lo importante, digamos, es considerar que el agua es muy especialista, ¿no? Es viva, por así decirlo. Y tenemos que, obviamente, lidiar con todos los elementos que hacen parte de esta impermeabilización. Bueno, veamos aquí. Para cada situación, digamos, el tipo de túnel, hormigón convencional. Aquí tenemos los diferentes componentes que utilizamos en este sistema de impermeabilización. La norma dice, bueno, para tal situación puedes usar esto, esto o aquello. Con este conjunto podés obtener esta impermeabilización de 1 litro por tantos metros, que bueno. Y aquí tenemos sistemas de impermeabilización proyectados y nosotros no tenemos en realidad experiencia en este campo. Ustedes sí, nosotros hicimos pruebas con algunos de estos sistemas y lamentablemente ningún test tuvo una respuesta positiva. O sea, todavía no hemos conseguido garantizar que este sistema iba a funcionar bien. Hicimos un test, una prueba con uno de los fabricantes, tuvimos un consultor del exterior, tuvimos un problema con el componente y no funcionó esta técnica. Entonces, utilizamos algunos cristalizantes, otros sistemas, pero bueno, hasta ahora no lo usamos. Creemos que este es el sueño del tunelero, digamos, hacer una impermeabilización, hacer un primario con proyectado, impermeabilización primario, proyectado en el secundario. Ese es el túnel ideal, es lo que todos queremos. Lo podemos hacer más rápido, excelente, donde lo miremos. Pero bueno, nosotros en el subte de San Pablo todavía no hemos conseguido tener seguridad de que este sistema sirve. Entonces es uno de los sistemas, inclusive, digamos, algo que nosotros observamos es que una geomembrana es producida de forma industrial. O sea, tiene un test, tiene una especificación, un espesor, y uno de los problemas que observamos es la garantía de espesor de este tipo de sistemas. Hay algunas maneras, digamos, de verificar, pero bueno, nosotros no tenemos esta seguridad. Otra manera es el uso de escáner.
y hacemos antes, después, o sea, medimos el espesor. Esto es literatura, o sea, nosotros no hicimos esto. Creo que Mauricio puede, digamos, discutir conmigo después en la salida por lo que acabo de decir. Pero bueno, esta es una proyección de geomembrana proyectable sobre concreto con fibras. Podemos ver todas las fibras, ¿no?, que están así externas. Este es otro sistema, son fotografías de Buenos Aires. Esta imagen aquí inferior ustedes presentaron, ¿no? Yo creo que la saqué del catálogo de este fabricante. Teóricamente parece un sistema muy bueno. Ponemos una capa de un color, después observamos si hay algún punto, digamos, en el que está apareciendo un sustrato. Tenemos un sistema de alambres de cobre, después colocamos la segunda capa, puede ser de otro color, observamos si se ve la primera capa, vemos si pasa corriente con orificios, pero bueno, nosotros no tenemos experiencia en esta cuestión. Quisiera conversar un poco más con ustedes sobre esta experiencia. Materiales, veamos. En la impermeabilización, lo que venimos usando, estos materiales son importantes, la norma es muy rígida y lo mismo, o sea, el control de la misma. El geotextil o geocompuestos, su función en el sistema de impermeabilización es principalmente protección mecánica de la geomembrana. Si uno tiene un sistema paraguas, también tiene la función de drenaje. Este es otro problema del sistema de paraguas que observo. No conozco ningún ingeniero que sepa calcular la vida útil de ese geosintético que está detrás de la geomembrana con relación a la vida útil de 100 años del túnel, problemas de percolación y otros problemas. No sé cómo se calcula eso. Yo estudié, hice cursos en el Instituto Tecnológico de Aeronáutica solo sobre geosintéticos. Hasta ahora no conozco a nadie que se arriesgue, digamos, a esto. Decir, bueno, mira, esto, 25 años vas a tener problemas. Bueno, yo siento esto, ¿no? Este problema. Bueno, geotextiles de tipo no tejido son los más utilizados. Las aguas infiltradas por el revestimiento primario deberá ser captada y conducida por los geotextiles o geocompuestos hasta el sistema de drenaje. Delante de las situaciones geológicas o hidrogeológicas se puede afirmar que el volumen infiltrado es pequeño pero permanente y exige que el geotextil o el geocompuesto tenga una relativa permeabilidad a lo largo de la vida útil. Requisitos de desempeño. Yo diría que esta propiedad de drenaje vale para el sistema de paraguas. Para el sistema submarino no es necesario ser un geosintético con especificación rígida. Tiene que ser grueso y no interesa la permeabilidad. Tiene que tener tracción para conseguir colocarlo en la pared. Pero si va a drenar o no, no importa mucho, porque el sistema es cerrado. No hay diferencia. Algunos ejecutores a veces se preocupan, bueno, voy a hacer un sistema submarino, necesito colocar un geosintético de 600 gramos por metro cuadrado. Bueno, no voy a profundizar mucho en las normas. Ahora veamos los materiales. Las geomembranas dentro del sistema de impermeabilización es como una barrera de flujo, es una aplicación hidráulica de este geosintético. Las geomembranas desempeñan un papel principal dentro del sistema de impermeabilización y por eso debe atender, observar las exigencias, ¿no?, de las especificaciones. Deben fornecer un sistema, proveer un sistema de impermeabilización continuo, inmune al agua, adaptable a las irregularidades de superficie. Este es un punto muy importante. Debe permitir fácil manoseo y manipulación e instalación en el ambiente húmedo. No deberá sufrir alteración de sus propiedades frente a acciones estructurales como presión de suelo, variación de temperatura y vibración. Inmunes a las aguas agresivas y agentes biológicos. Entonces, uno tiene un terreno en un lugar especial cercano a una antigua fábrica. Estudien muy bien los componentes de ese agua, de ese suelo, para saber si no van a tener problemas. También se deben permitir también reparaciones rápidas antes de la aplicación de
revestimiento definitivo. No deben propagar llamas tampoco, deben ser autoextinguibles. Hay una variada gama de geomembranas para utilizar. Tenemos la de betún, que no recomendamos para obras definitivas, recomendamos solamente para obras, digamos jardines que uno puede cambiar, EVA, goma, HDPE, polietileno modificado de alta densidad, muy utilizado, PVC, que es el más utilizado en subterráneo, y membranas proyectadas, Master Seal, Steering Lloyd, que ustedes conocen, y productos con poliolefinas, o sea, polietileno de baja densidad, polietileno lineal de baja densidad y las demás poliolefinas. Estas poliolefinas tienen una ventaja, ¿no? Porque se les puede para que sean más resistentes a las agresiones. Los PVC, su característica importante es que para que ellos tengan esa flexibilidad necesaria, uno tiene que colocarle polímeros. Esos polímeros pueden ser poliméricos, monoméricos, agua plastificante monomérica. Algunos casos, o sea, hay casos de un canal que se usó una capa de PVC con plastificante soluble en agua. La capa se disolvió en poco tiempo, entonces tienen que ser cuidadosos con las especificaciones de las capas. Geomembranas, considerando la experiencia de aplicación de las geomembranas en túneles en aspectos como comportamiento, como barrera de agua, comportamiento en el soldado, además de los aspectos técnico-económicos en general, los materiales, bueno, se destacan, ¿no?, en estas áreas. Aquí tenemos las principales características de los dos tipos de materiales que utilizamos, ¿no? O sea, PVC, por ejemplo, no tenemos experiencia con las poliolefinas en el subte de San Pablo. Está habiendo un cambio de geomembranas con poliolefinas también en otras áreas de nuestra ciudad. Aquí tenemos los requisitos de desempeño para las geomembranas y una cuestión importante es el espesor. En general, cuando trabajamos en un sistema de paraguas, venimos especificando un espesor de una capa de 2 milímetros. Cuando hacemos un sistema submarino, venimos usando, que en realidad no creamos nada, apenas copiamos de la norma suiza, que se están usando 3 milímetros. Pero bueno, hay un motivo para ello, es más resistente, más difícil de que aparezca un problema, digamos, durante la ejecución. Voy a pasar un poco rápido en estas especificaciones y aquí tenemos la secuencia de la ejecución. Si podemos especificar perfecto, comprar perfecto, pero si no la aplicación es perfecta, no va a funcionar. La excavación y aplicación del revestimiento primario en concreto proyectado, ejecución de drenaje provisorio, cuestiones muy importantes. De nada sirve hacer un concreto bien hecho, pero tiene una fisura donde va a entrar agua. Si instalamos la geomembrana, se forma una burbuja de agua que no vamos a poder colocar el concreto. Agujereamos la capa para poder sacar el agua. Entonces, primero va a haber que drenar. El drenaje es algo fundamental, provisorio, ¿no? Instalación de sistema de anclaje. Voy a ir derecho, digamos, a las imágenes para mostrarles aquí. Almacenamiento. Primer punto. No podemos agarrar la membrana de PVC o dejarla almacenada sobre maderas, ¿no? Al sol, porque cuando lo vamos a utilizar va a estar toda deformada. No, ustedes no la van a poder colocar bien en la pared. Mi mamá es costurera, conoce bien esto, o sea, se agarra una tela que ya está, digamos, torcida, ya imposible, ¿no? Esto entonces es un trabajo desastre. O sea, es como si estuviéramos haciendo una ropa para el túnel. Si ya esto está mal, o sea, no podemos hacer una terminación correcta. Entonces, el almacenamiento, o sea, bien, cubierto en pallets, todo correcto. Bueno, veamos. Esta superficie aquí vemos que tiene una especificación cuya capa, digamos, que la capa se puede romper si es muy irregular. Necesitamos tener la especificación y para alcanzar la especificación le tenemos que poner concreto proyectado. Bueno, utilizamos un sistema overhauls, hacemos, o sea, vemos aquí donde hay infiltraciones y podemos colocar sistema de impermeabilización. En la capa
en la capa, digamos, también podemos aplicar este tipo de sistema. El drenaje y tratamiento, si hay manchas de humedad, drenaje eventual. ¿En qué casos utilizamos qué tipo de drenaje? Es lo que vemos en esta filmina. Aquí no se hizo un drenaje adecuado y al momento de colocar, digamos, acá aparecían burbuja, parecía la burbuja asesina, digamos. Y ahí de repente vimos que se rasgó la capa. Después se tuvo que remendar. Tenemos que tratar de evitar este tipo de problemas. Aquí tenemos nuestro concreto proyectado. Tenemos aquí una película de... Disculpen, este es concreto proyectado. Coloco aquí el geotextil. Esto tiene que tener más o menos 1 por metro cuadrado, va a depender de las tensiones involucradas. Aquí tenemos el sistema, puede aplicarse en la roca. Aquí tenemos una geomembrana, esto creo que es de España, es una membrana transparente. Tenemos el geotextil, le demos un tiro en la pared, soldamos en caliente la membrana aquí, en este sector. Aquí pegamos estos dispositivos en las paredes, que llamamos de galletitas. Si la geomembrana se tuviera que colar en un pozo profundo, vamos a necesitar aumentar la densidad de estos discos que estamos colocando. Necesitamos calcular bien. Aquí tenemos detalle de la colocación de los geosintéticos. No es un geosintético tipo Vidin, es una protección mecánica. Y vamos colocando aquí las capas con superposición de 10 centímetros, una sobre la otra. Voy soldando en estos discos. Estoy soldando estos discos. ¿Cómo hago esto, no? Esta soldadura. Parece una máquina de costura manual, pero es un soplador de alta temperatura que funde una capa contra la otra. Va haciendo la fusión, deja un canal entre las dos fusiones con este soplete, ¿no? Aquí tenemos el detalle, aquí tenemos un canal no fundido en el medio. Y es lo que tenemos aquí, este es el resultado. Aquí hago un test de presión. Coloco un alicate en la punta de la capa, una aguja en la otra y hago un bombeo y veo la caída de presión. Creo que es 2 bar de presión, o sea, no puede bajar que más de 1,5 bar en 15 minutos. Es para garantizar que la junta está en un estado de estanqueidad. Aquí, por ejemplo, es un método que se inyecta un líquido rojo para ver dónde hay una soldadura mal hecha. Bueno, si alguien vio ya una máquina de costura, es más o menos el mismo efecto, ¿no? Haciendo un paralelismo con la sastrería. Bueno, también el cuidado durante la ejecución de la soldadura, porque para que se realice bien, en primer lugar tenemos que agarrar un pedazo de la membrana, de la geomembrana, dejar que el equipo alcance la temperatura correcta, hacer la soldadura, hacer un test de intentar arrancar la soldadura. Tiene que romper la capa, pero no la soldadura. Y después, si termina la energía, tenemos cuando desconectar el equipo, después volverlo a conectar y esperar que alcance la temperatura. La primera vez que le hicimos esto lo hicieron los suizos que vinieron a San Pablo. Hubo un corte de luz, hicieron muy bien, esperaron que bajara la temperatura y comenzamos el sistema nuevamente. Aquí, bueno, un gráfico. Los que trabajaron con geosintéticos ya saben que el geosintético, su propiedad funcional puede ser resistencia a tracción, a posicionamiento, puede ser permeabilidad, cualquier propiedad funcional. Y esta propiedad sale de fábrica con un 100% de esa propiedad. Y esa propiedad tiende a empeorar a lo largo de la vida útil del geosintético. En el caso, digamos, a ver, este gráfico representa los varios pedidos, ¿no? Digamos que
los cambios que sufre el geosintético a lo largo de su vida útil y cómo va esta propiedad funcional. Y aquí vemos que aquí yo empiezo a tener problemas. Tengo el almacenaje, la instalación, el cargamento. El punto más tranquilo es durante la vida útil, pero bueno, voy teniendo desagregación física y química de este geosintético hasta que llega un punto en que la propiedad funcional se cruza con esta curva. En el caso de la manta, aquí coloqué otro detalle que es el punto de armadura del túnel. Si uno no tiene cuidado, hacemos todo bien, pero cuando colocamos el equipo de armadura se agujerea la capa y bueno, se arruina todo. Debemos tener cuidado entonces. Aquí tenemos algunos detalles. Veamos, todos los fierros apoyados en la capa de PVC. No es un bebé tampoco, obviamente, la capa resiste. Pero tenemos que ser cuidadosos porque muchas veces la agujereamos. Y lo peor es que la cultura del ejecutor. Necesitamos dejar bien en claro para el que ejecuta que no es ningún delito, digamos, agujerear la capa. Es simplemente avisar, notificar. Hay un equipo todo el tiempo que irá corrigiendo los errores. Que hay una tendencia del obrero, del operario de obra, o sea, que voy a esconder esto, ¿no? Que yo agujereé la capa. Es lo peor que se puede hacer. Entonces, en la obra se debe crear una cultura de la impermeabilización. Especialmente las personas que hacen estas estructuras, ¿no? Estos armazones. Bueno, algunos detalles. El waterbar de aislamiento de áreas. Aquí tenemos un detalle del armazón, todas con caps de plástico para evitar justamente agujerear la capa. El armazón de revestimiento final viene con todos los elementos necesarios para su instalación. Otra cosa importante, muchas veces tenemos que tener un hierro pasante. Hay unas trompetas circulares, trumpets, ¿no? Que pasan el hierro y tenemos dos abrazaderas y un hidroexpansivo sellador para poder pasar el hierro. Se intenta evitar lo máximo posible utilizar esto, pero a veces no podemos evitar. Existe uno que no es pasante, tiene una rosca afuera que podemos agarrar la armadura interna en esta altura. Estas imágenes ya las vieron. Aquí tenemos el primer uso que hicimos. Los suizos lo hicieron, un sistema paraguas, todos los aislantes. Es importante que tengamos en los portales del túnel. No se olviden, no podemos hacer soldadura doble en esta región. Vamos soldando con soplador, con soplete. Este compartimento tiene que tener tubos que salen de cada uno, llega una caja del revestimiento externo, tienen que tener un manual, qué tubo es responsable de qué área del revestimiento. Si eso comienza a haber, si empieza a haber fuga, inyectamos geoacrílico, geopoliuretano, algún producto adecuado. Aquí está el sistema, una vez que fue montado, soldado. Aquí la estación que les mostré, Alto de Ipiranga, es una estación sistema paraguas en arcilla, excelente, pero la estación no puede correr riesgo. Nosotros no sabemos si en un año vamos a empezar a tener goteras. Entonces colocamos este sistema de paraguas y la estación hasta ahora no tiene ningún problema de infiltración. Aquí un sistema en el que podemos ver los aislantes, el control de la calidad. Yo esto lo puedo saltear, coloqué aquí algunas referencias, alguna literatura, si ustedes llegan a tener interés. Quisiera decirles dos cositas más, puedo aprovechar un minuto más de mi tiempo. Yo sentí, digamos, un poco de duda sobre el uso del concreto proyectado comparado con el moldeado. En realidad son cosas bien diferentes, no podemos usar un molde, digamos, nosotros en Brasil no usamos moldeado con primario, usamos proyectado, como primario. Entonces, las especificaciones que se preguntaron por así, ganancia de resistencia, el proyectado no podemos especificar durante 28 días. Tenemos que tener un sistema, una curva, SICA tiene esos estudios bien en detalle de la ganancia de resistencia del proyectado en las primeras etapas, dependiendo del proyecto, dependiendo del macizo. Si el proyectado, digamos, hay un desprecio, digamos, no necesita tener duración a largo plazo. Si vamos a hacer un moldeado,
que va a aguantar un montón. Vamos a colocar una capa atrás. Lo que importa es la resistencia inicial. La especificación para el proyectado primario, que no va a ser utilizado, aquel va a ser monolítico, va a ser parte de la estructura definitiva, ese sí tiene que tener resistencia a largo plazo. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, y los invitamos a hacer la rueda de preguntas. Tengo una pregunta para cada uno de los expositores. Ingeniero Escobar, me gustaría saber la evolución también de los asentamientos y la velocidad de excavación, de avance con los diferentes métodos. Y para Hugo, cuando tú hablaste del papel del geotextil que se puede colmatar y perder la permeabilidad, yo pienso que no es un problema, porque necesitamos del geotextil a corto plazo durante la instalación, pero si a largo plazo se colmata y se torna impermeable, es mejor, porque el caudal de bombeo será menor. Y no necesitamos más la consecuencia poderá ser un poco de aumento de la presión de agua sobre el revestimiento, pero como tenemos la condición de contorno de zero de presión al pie del túnel, es muy bajo este número. Entonces, si la colmatación ocurrir, yo pienso que es una buena noticia. Okay. Sí, nosotros en las estaciones hemos hecho las bóvedas más importantes, de 16 metros de ancho, y hemos llegado hasta 26 milímetros de descensos. Y la excavación sería de un metro por día. La estructura de suelo que tenemos, o sea, es bastante buena. En este tipo de túneles de 2 vías podemos estar en 6 milímetros y con avances de 3 metros por día. ¿Los asentamientos disminuyeron con los métodos más recientes? Perdón, los asentamientos anteriores no los tengo presentes. O sea, le estoy dando los métodos actuales. Bueno, vamos a responder, amigo, tu pregunta. Estoy de acuerdo con vos, siempre que el secundario haya sido dimensionado para empuje de agua. Tenemos que tomar ese cuidado. El drenaje abajo continúa, bueno, a ver, no, el problema es el drenaje. Nosotros estudiamos cuando colocamos este sistema de impermeabilización, fue porque era un contrato de la línea 4, Farnicky. Torniquet. Si uno hace un sistema tipo paraguas y el drenaje colmata el agua, empieza a pasar entre el revestimiento secundario y la capa y va a caer, no sabemos dónde. ¿Quién es el culpable en un contrato Torniquet? ¿A quién le vamos a reclamar, a quejarnos, no? Va a decir, no, vos diste las especificaciones equivocadas. Entonces, cuando hay duda, hacemos submarino, porque no puede entrar agua, se terminó, punto final. Puede ser el drenaje, digamos, puede acontecer que tengamos problemas con que el agua viene a pasar por detrás del revestimiento secundario entre la capa y acaba goteando en algún lugar. Entonces
en ese caso nunca más vamos a saber de dónde que viene ese agua. Entonces podemos tener garantía de estabilidad si calculamos con empuje de agua, pero volvemos a no tener impermeabilidad. Pero yo estoy de acuerdo con lo que vos me decís. Sí, al ingeniero Rocha quería consultarle. En uno de los cuadros que usted mostró, se prescribía, se especificaba para túneles ubicados totalmente bajo agua, la solución en submarino. Quería consultarle si dicha solución la consideran absolutamente independiente de la forma que tenga la solera, o si cuando es abovedada y está comprimida, la situación es distinta. Ese es un problema de las soluciones submarinas. Cuando tenemos un arco invertido, plano, a veces, tiene que hacer así por causa del empuje, que debajo del nivel del agua complica el cálculo del revestimiento. Así que voy a hablar más despacio, no sé si entendieron. El cálculo tiene que considerar en general nuestros túneles, aún en una roca buena. Cuando se hace un sistema submarino tenemos que tener un arco invertido, circular y no recto, porque a veces es imposible que haya un pasaje. Esto es una dificultad del sistema submarino, pero cuesta un poco, ¿no?, en la excavación. Sí, una pregunta para Hugo. Cuando utilizan un revestimiento secundario con concreto lanzado, en Brasil en algún caso han utilizado membrana impermeable a la vista, o sea, sobre el secundario. No conozco. No sé si Tarcisio conozca algún caso. Estamos comenzando ahora a ser proyectados sobre la membrana de PVC. Es una gran ventaja también, porque algunas conexiones de túneles uno tiene secciones variables, y si hacer una forma para una sección variable, el contratista no quiere matar. Y nosotros tenemos casos de aplicación que estamos proyectando túneles con primario, con concreto lanzado, colocamos la membrana y el gran detalle es montarlo como si fuera una araña de metal de más o menos 1 metro de lateral, enganchado a uno de aquellos hierros que pasan, atornillado, empuja la membrana contra el terreno, es como si fuera un clip, ¿no?, los clip de papel. Y entonces la primera capa de proyectado, uno le da más lechada. Podemos colocar pedrisco normal, ya forma una pequeña película, y encima de eso podemos hacerle el proyectado directo. Ya lo hicimos, estamos proyectando los túneles ahora en conexiones de esa manera. Ahora, membrana proyectada nunca hicimos, digamos, por fuera. ¿No hay más preguntas? Una más. Sí, para el ingeniero Escobar, quería saber el frente de avance con el revestimiento primario. ¿Qué distancia lleva con el secundario? Entendí algo de 40 metros, que es que cortarían la etapa allí para hacer la solera, o sea que sería un trabajo en etapas, no continuo. Tal vez no quedó claro. El avance del primario es a cañón corrido, siempre manteniendo el bloque de suelo en la zona de la solera. Lo que a veces depende un poco de dónde estemos, a qué altura tengamos el polchense, por la presión del polchense, a veces es variable la zona que hacemos la excavación de la segunda etapa de suelo. Ahí sí tenemos un poco más de cuidado para la extracción de la segunda etapa de suelo. Y ahí cuando sacamos la segunda etapa de suelo, ahí sí, el proceso es sistemático de extraer suelo y hacer solera, extraer suelo y cerrar solera.
Sí, en el avance. ¿No hay una limitación en el avance del primario? En el avance del primario, en un principio teníamos limitación de avances por miedos a que la obra quedara suspendida, pero o sea, nuestros avances pueden ser de 500 metros, 600 metros como mucho. Después tenemos una estación, o sea, no tenemos grandes extensiones, pero no tuvimos limitación de avance para el primario. Bueno, agradecemos y hacemos un break.